Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, la semana pasada o el sábado pasado quedamos, creo que en las normas de remisión, ¿verdad? En el artículo 537. Sí, sí, fue ese, en las normas de remisión o interpretación y aplicación de las diferentes leyes o normas que están establecidas no solamente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, sino podemos hacer uso de las contempladas en otras leyes, inclusive, bueno, en este caso en la norma adjetiva penal por excelencia, el Código Orgánico Procesal Penal y Código Civil o el Código de Procedimiento Civil y demás, ¿ok? Bueno, recapitulándolo, pues me permito leerlo para que más o menos se acuerden qué fue lo que hablamos, que indica de esta manera. Las disposiciones de este artículo, de este título, deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal, de los tratados internacionales consagrados a favor de la persona y especialmente de los y las adolescentes. Esto es muy importante, lo que indica en el siguiente párrafo. En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este título, debe aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal y en su defecto el Código de Procedimiento Civil. Esto efectivamente nos indica que podemos hacer uso de otras leyes o normas contenidas en diferentes, tanto leyes orgánicas o leyes especiales, para en todo caso, pues, buscar la verdad, ubicar la verdad, establecer un buen uso del proceso, verificar que todo esté acorde en esas garantías que tiene el justiciable. No solamente el justiciable en el proceso penal de adolescentes, sino el justiciable a nivel de adultos. Pero en este caso particular, lo que nos indica efectivamente que podemos hacer uso de otras leyes de lo que no esté contemplado en la ley especial, en este caso la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Me imagino que a nivel también de derecho comparado, inclusive yo he leído que también existen normas de remisión, donde no esté contemplado en su ley o en su código de la niñez o un código especial dependiendo de cada país, pues existen otras leyes como que de manera supletoria se pueden aplicar esos procesos, esos procedimientos para darle pues garantía y se le debe procesar a todo lo que es el procedimiento de adolescentes o el sistema de jurisdicción especializada, ¿ok? Siguiendo entonces con esas garantías fundamentales que están, bueno, en este caso en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente y que también son generales para todos, pero en el caso particular aquí en Venezuela a partir del 538. Sin embargo, estas garantías, como indiqué, son a nivel mundial, internacional, porque son garantías universales que le asisten al adolescente, a cualquier adolescente que esté en curso en un proceso penal y que lo arrope del sistema de jurisdicción especializada. En este caso, la del 538 indica que es la dignidad. Me permito leer. Se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, al derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenidos de las medidas cautelares o definitivas que se debe imponer. Bueno, este es un principio inclusive a nivel de derechos fundamentales, de derechos humanos. La dignidad es como la base de esos derechos humanos. Aquí la dignidad como garantía fundamental en el proceso de adolescentes que se debe respetarla siempre. Es un principio y garantía fundamentalísimo en ese proceso especializado. Pero también, a pesar de que es en el proceso especializado, bueno, que se hace sentir allí, también es una garantía fundamental en la jurisdicción de adultos. Eso son semejanzas. A medida que vayamos viendo los principios y garantías, tanto del sistema de adolescentes, es necesario también pues, irse un poco a la parte de adultos porque es lo mismo que comprende al adolescente, le atañe al adulto, ¿ok? Proporcionalidad. Las sanciones deben ser racionales y en proporción al hecho punible atribuido a sus consecuencias. Este es un principio que sí difiere en la parte de adultos. Recuerden que en la parte de adultos están las penas que se aplican y esas penas se aplican inclusive con dosimetría penal. Aquí en adolescentes es proporcional, no se aplica la dosimetría penal, solamente se aplican las sanciones proporcionales al hecho punible atribuido. ¿Qué significa esto? Recuerden también que, bueno, eso lo vamos a ver, pero sin embargo es necesario tocarlo en este momento,
que una vez el adolescente sea sancionado y dependiendo de del tipo penal por el cual fue declarado penalmente responsable, ese adolescente se hace merecedor de una sanción privativa de libertad o una sanción no privativa de libertad. La sanción privativa es privación, así se llama. Privación de libertad y lo máximo es hasta 10 años. Pero para que sea merecedor de esa sanción privativa de libertad, es contemplada en el artículo 628 de la LONNA. Solo los artículos o solo los tipos que está establecido en ese artículo son los que merecen sanción privativa de libertad. Lo que no esté en ese artículo 628, pues no se hace merecedor de la sanción privativa de libertad y por supuesto, pues se le aplica otro tipo de sanción. Ejemplo, por lo menos en el caso de los homicidios, aquí en Venezuela la sanción privativa de libertad es hasta 10 años. Es un delito considerado grave, ¿verdad? Ahora, el porte ilícito de arma de fuego, que pudiera considerarse grave también, porque puede inclusive en el momento que se acciona un arma comprometer la vida de una persona, no es merecedor de una sanción privativa de libertad aquí en Venezuela. Se le coloca otro tipo de sanción no privativa. ¿Cuál otro tipo de sanción? Puede ser semilibertad, puede ser reglas de conducta, puede ser libertad asistida, servicios a la comunidad, o inclusive puede ser una amonestación verbal y escrita por parte del juez. O sea, es una orientación, pero a través de un acta que se levanta como una especie de regaño, pero en levantada en acta. Esa sería, en todo caso, la amonestación o una orientación verbal y escrita. Dependiendo entonces de ese tipo penal, se le aplica la sanción al adolescente. Por eso habla de la proporcionalidad. Un porte no es merecedor de una sanción privativa. Un homicidio sí es merecedor de una sanción privativa de libertad. Y también aunado a esto, hay otros elementos que son necesarios en todo caso establecer en el momento de una sanción. ¿Cuál es? La conducta predelictual del adolescente, cuál ha sido su forma de actuar dentro de la comunidad, si es primario efectivamente la comisión de hechos delictivos, si el delito que cometió no es considerado grave, sino se puede insertar al adolescente nuevamente a la sociedad de manera armónica y pacífica. Todas estas circunstancias claves que las determina inclusive la misma ley son las que van a establecer cuál tipo de sanción. Y por eso hablamos de proporcionalidad en el momento de que el adolescente que está en curso en la comisión de un hecho punible, su sanción debe ser proporcional al hecho punible atribuido. Sería o sea, un craso error que por un adolescente, por unas lesiones leves, lógicamente se le imponga una sanción de privación de libertad por 2, 3, 4 años, porque primero la ley no lo establece de esa manera, no está dentro del catálogo del 628 y por supuesto sería merecedor de otro tipo de sanción, sanciones de carácter socioeducativo que pueden regular su comportamiento, ese comportamiento del adolescente que en un principio, si bien es cierto, transgredió la norma, pero también es cierto que se puede en todo caso regular su conducta y que su conducta posteriormente sea consona con la sociedad. ¿Okay? Luego está el 540, que es la presunción de inocencia, que igualmente pues le asiste tanto a los procesos de adolescentes como a los procesos de adultos. Y indica que se presume la inocencia del adolescente hasta tanto la sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada, imponiendo una nueva sanción. Es un principio garantía tanto para el sistema de justicia penal juvenil como para el sistema de adultos, y que le atañe a cualquier persona que está en curso en la presunta comisión de un hecho punible, que se le presuma inocente hasta que exista una sentencia definitivamente firme, que tenga inclusive cualidad de cosa juzgada y que esta sentencia pues ya al ver quedado firme pues se determinó efectivamente la responsabilidad de ese adolescente, pero se presume siempre inocente. Y no solamente al adolescente, sino también a los adultos que están incursos en cualquier tipo de hecho delictivo. Información. Artículo 541. El adolescente investigado o investigada, detenido o detenida, debe ser informado o informada en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata para su debida
información de su padre, madre responsable, defensor público especializado o defensora pública especializada. Esto es un principio también y garantía fundamental que le asiste al adolescente y al adulto. Tienen el derecho de ser informado de todos los actos procesales que se den en el transcurso de su investigación, durante la investigación o posterior a la investigación, durante todo el proceso hasta que efectivamente, bueno, haya una sentencia y si fue declarado penalmente responsable, inclusive sigue el derecho de información de cómo va su ejecución de su sanción, cómo va su ejecución de su sentencia y demás. Desde los actos iniciales del proceso hasta la finalización de los mismos, es importante para el adolescente pues ser informado de todos esos actos, ¿ok? Derecho a ser oído o oído. Así como le existe el derecho de información, pues lógicamente el adolescente también tiene la posibilidad de que sea oído desde los actos iniciales hasta el final del proceso, independientemente de las fases del proceso en que esté, sea en fase de investigación, sea en fase intermedia o preliminar, sea en la fase de juicio, en la fase de ejecución. En cualquier momento el adolescente puede ser oído. Lógicamente que este principio es como más importante en el momento de la fase preparatoria, ¿no? Allí cuando todavía está en fase de investigación, el adolescente puede hacer uso para inclusive, bueno, aportar más pruebas, aportar más elementos que lo puedan inclusive exculpar y verificar, porque vuelvo y repito, cuál es el fin, en todo caso, del proceso penal, la obtención de la verdad por las vías jurídicas idóneas. Y uno de los principales es que el adolescente, si bien el adolescente declara sin juramento, sin coacción y demás, es importante la declaración de él para que dé visos de esclarecer el hecho, en todo caso. Si producto de su declaración podemos encontrar la verdad, pues es necesario escucharlo y que ese derecho pues sea latente y sea vigente. Juicio educativo, el artículo 543. Esto es algo muy que lo diferencia del proceso de adultos, porque aparte de ese derecho de información y derecho a ser oído, el juicio de adolescente es educativo por estas razones. Dice, él o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, del contenido de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. Es muy importante que el adolescente pues esté, aparte de ese derecho a información, el derecho de ser oído, pues también esa parte educativa, donde haya una socialización entre el operador de justicia y ese adolescente que está en conflicto con la ley penal. Que no solamente sea el operador de justicia dispuesto a imponer la ley de manera exegética o tajante, sino también que sea ese operador de justicia humano y que se centre en los factores que inclusive llevaron al adolescente a cometer ese hecho delictivo y que le explique al juez efectivamente que él está allí detenido, que está siendo procesado, que inclusive ya es condenado, culpado, declarado penalmente responsable como producto de la comisión de un hecho delictivo, que entienda y que internaliza que efectivamente fue por una actuación propia de ese adolescente que fue contraria a la ley, que fue antijurídica y que efectivamente lo conllevó a que el sistema de justicia penal juvenil lo absorbiera y pudiera regular toda su conducta y más su conducta en esa área del proceso penal. Es por eso que se habla de ese juicio educativo, donde no solamente es la aplicación de la norma de manera literal, sino el proceso de humanización y de enseñanza entre adolescente y operador de justicia, entre adolescente y las demás partes intervinientes en el proceso penal. Que efectivamente se busque que tenga conciencia de que ese adolescente cometió un hecho delictivo y que entienda las consecuencias de su hecho. ¿Okay? Defensa, 544. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado, defensor privado o abogada, defensora privada, el adolescente debe tener la asistencia de un defensor público o defensora pública especializada. Esto es al igual que en el sistema de adultos, pues efectivamente el adolescente desde los actos iniciales del proceso tiene el derecho de estar asistido de un abogado. Un abogado, si tiene los medios económicos, pues sería un defensor privado. Si no tiene los medios económicos para sufragar los gastos de un defensor privado, el Estado le da la posibilidad de nombrarle un defensor público. Un defensor público, pues que va a estar pendiente
de todos sus actos procesales y bueno, va a hacer las alegaciones pertinentes en cada fase del proceso, ¿ok? Al igual que en el sistema de adultos, es una garantía constitucional y fundamental que le asiste al adolescente desde los actos iniciales del proceso. Confidencialidad, eso es uno de los puntos importantes también que establece inclusive pues el programa, que es como garantía fundamental y es una garantía fundamental que indica, se prohíbe la publicación de datos de la investigación de juicio que directa o indirectamente posibiliten identificar al o la adolescente. Se deja a salvo las informaciones estadísticas del traslado de pruebas previstas en el artículo 535 de esta ley. La confidencialidad de las actuaciones. Recuerden que cuando hablamos de procesos de adolescentes son procesos reservados. Inclusive en la etapa de juicio no podemos hablar de juicio oral y público, se habla de juicio oral y reservado. ¿Por qué? Porque efectivamente ese proceso de adolescentes tiene que estar en reserva las actuaciones por la garantía que le asiste de ser menor de edad, de ser diferente al adulto y se supone que el grado de maduración del adolescente difiere enormemente de un adulto y bajo esa premisa se debe salvaguardar todo su proceso para que posteriormente, cuando sea adulto, esa situación que pudo haber pasado como adolescente, no que quede en el olvido, pero sí que no sea expuesto al escarnio público, que como producto de una situación irregular que tuvo como adolescente pueda desenvolverse luego como adulto de manera efectiva y eficaz. Porque cuántas veces no se estigmatiza inclusive a un adulto por la comisión de un hecho delictivo. Un adolescente que está en ese proceso de evolución, que va a ser un hombre o una mujer posterior a la sociedad, puede ser redimido, o sea, puede perdonado, por decirlo así, de eso que cometió en su oportunidad y que sea un hombre y una mujer luego diferente, totalmente, que se regenere, renazca, pues, y que eso que cometió, pues bueno, ya con su proceso de internalización, no sea como consecuencia, como sea como una raya en su vida que no le permita avanzar en el mundo. Todos tenemos derecho al avance, y más un adolescente que está en proceso de evolución. No es justo que se estigmatice o que se le señale y que producto de esas estigmatizaciones o señalamientos crueles que a veces nosotros los seres humanos podemos tener, pues esto le afecte tal en su desenvolvimiento en la sociedad posteriormente como adulto o adulta. Por experiencia propia he visto muchos adolescentes que efectivamente son reinsertados a la sociedad de manera armónica y pacífica, y que si bien es cierto, cometieron hechos delictivos como adolescentes, hasta fuertes. Tuve varios casos cuando era juez, que efectivamente adolescentes que inclusive llegaron a matar a una persona, un homicidio, pero posteriormente cambiaron, se regeneraron, hicieron de su vida un proceso diferente y hoy en día son médicos. Hoy en día son abogados, hoy en día son personas que ayudan a la sociedad. Sí se puede, sí se puede. Todos podemos hacerlo y todos podemos regenerar a ese adolescente que sufrió en una oportunidad, un momento, bueno, que no era el momento y que cometió un hecho delictivo, pero que posteriormente puede ser otra persona totalmente diferente y que no por eso de haber cometido ese hecho delictivo va a ser tachado por la sociedad eternamente, ¿no? Si Dios no, bueno, yo soy muy católica, ¿no? Pero si Dios nos tiene la posibilidad de perdonarnos, ¿por qué nosotros como seres humanos no podemos perdonar a esos adolescentes que cometieron hechos delictivos? Y más aún a los adolescentes que inclusive cometieron hechos delictivos patrimoniales, por decir, robos agravados, robos leves, robos propios, arrebatón, que inclusive tuvieron un porte de arma, tienen la capacidad de ser otra vez reconvertidos, por llamarlo de una forma, y ser ingresados a la sociedad de manera armónica y pacífica. Por eso, ese proceso de adolescentes es muy, por decir que delicado y complejo a la vez. Y no solamente tiene ese proceso de regulación el operador de justicia o el fiscal del Ministerio Público, sino nosotros como seres humanos, como reguladores o controladores sociales informales que estamos en la sociedad, o sea, que estamos en la comunidad y que debemos verificar todo ese tipo de conductas de los adolescentes y tratar de evitarlas y que sean adolescentes buenos.
inclusive ustedes como padres, yo no soy padre, mamá, pero sí tengo sobrinos. Y tengo pues amigos y amigos que tienen hijos. Y inclusive nosotros tenemos que tratar de ayudarlos y regular su conducta. Si vemos que están haciendo algo que no es lo más adecuado, de una manera bien educativa, pues decirle, eso no se hace de esta manera, tienes que hacerlo así, o eso es malo. Tratarlo de regular todas esas conductas para que el adolescente efectivamente no infrinja la ley y no cometa hechos delictivos de la manera aberrante que llegue a tal punto de que sea efectivamente arropado por el sistema de jurisdicción especializada, en este caso el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ajá. Debido proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido, contradictorio, y ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables con arreglo a esta ley. Ese es el debido proceso de adolescentes, oral, reservado, rápido, contradictorio, lógicamente, y ante un tribunal especializado. Igual lo asiste las diferentes garantías de la Constitución y de la norma objetiva del debido proceso, pero pues aquí hace uso más específico de la celeridad procesal o del debido proceso en materia de justicia penal juvenil. Única persecución. Este es un principio que también le asiste al adulto e indica la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden una nueva investigación o juzgamiento de lo del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Aquí la diferencia es que establece determinante las condiciones, que la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden una nueva persecución. En el proceso de adultos dice que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho punible. Prácticamente es lo mismo, la única persecución. ¿Ok? El artículo 548 es otro principio y garantía fundamental que también le asiste a la parte de adultos e indica: salvo a la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, en los casos bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del o del adolescente, de su padre, madre responsable o su defensa. Ajá. Como principio general, en materia de adultos también tenemos esta premisa de que la libertad es la regla, la excepción es la privación. En materia de adolescentes es igual, la libertad es la regla bajo cualquier tipo de modalidad, supongamos una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, y que la excepción es la privación. Pero recuerden que en materia de adolescentes la privación como institución procesal solamente es una forma de sanción. La privación en este caso como medida de coerción para asegurar comparecencia de ese adolescente a los sucesivos actos procesales son otras instituciones que las vamos a ver luego, sin embargo se las voy a decir ahorita para que vayan teniendo idea. Son la prisión preventiva, la detención preventiva y lógicamente las medidas cautelares sustitutivas a esa prisión o detención. Oiga, prisión y detención. Dos instituciones procesales diferentes que se aplican solamente al sistema de justicia penal juvenil para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales. No se coloca la privación de libertad como institución procesal para aseguramiento a sucesivos actos del proceso. Se coloca la privación de libertad como sanción. Diferente en el caso de adultos. Vámonos a una audiencia de calificación de flagrancia, donde en la audiencia de calificación, o por lo menos los hermanos de Ecuador, que ellos hacen también una audiencia de presentación, aquí en Venezuela se determinan tres aspectos importantes: la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida a aplicar, ¿verdad? En adolescentes es igual: flagrancia, procedimiento y medida. Flagrancia si se determina o no, si la aprehensión reúne los elementos para ser calificada su aprehensión en flagrancia, si fue, como se dice en el argot popular, con las manos en la masa, fue visto por el clamor público o en el momento de hacer una inspección corporal se encontraron en sus pertenencias objetos que hacen presumir su participación en ese hecho punible. ¿Estamos claros con eso? Flagrancia, con las manos en la masa. Procedimiento, ordinario u abreviado.
Pero si es ordinario, lógicamente es un procedimiento como más garantista porque es más largo, es un procedimiento de investigación donde el fiscal tiene 45 días para revisar e investigar y efectivamente reunir todos esos elementos de convicción que puedan permitir llegar a una sentencia condenatoria o a la culpabilidad de esa persona, sea adolescente o imputado, sea adolescente o adulto, es lo mismo. ¿Qué pasa en cuanto a la medida de coerción a aplicar? En cuanto a la medida de coerción a aplicar en materia de adultos, es la privación de libertad o la medida cautelar. Se establece así. Voy a traerles a la audiencia de flagrancia para que lo puedan visualizar. En el momento que el operador de justicia dictamina su decisión, va a decir, este tribunal de primera instancia en funciones de control, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, decide. Primero, califica la flagrancia de la aprehensión de fulanito de tal por la presunta comisión del delito de robo agravado, por decir. Segundo, se ordena, se decreta el trámite de la causa por la vía del procedimiento ordinario. En tal sentido, se remitirán las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público a los fines conducentes, a los fines que termine la investigación. Bueno, estas ya son palabras propias de cada operador de justicia. Tercero, se impone o se decreta la privación de libertad como medida de aseguramiento a los sucesivos actos procesales en la persona de o en contra de, conforme a la norma objetiva penal, en el caso de adultos, ¿no? O se decreta una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad consistente en las siguientes condiciones. Ahí es cuando ustedes ven, son presentaciones cada 15 días, prohibición de salir del país, prohibición de incurrir a lugares donde expendan o consuman drogas o bebidas alcohólicas, esas condiciones en las medidas cautelares. En materia de adolescentes, las dos premisas son iguales. Se califica la flagrancia, se decreta el procedimiento, pero en la tercera se impone como medida la prisión preventiva, que es gravosa, por decirla del 581, que la vamos a ver luego, o se impone la detención preventiva, que es otra medida, o se impone inclusive la medida cautelar sustitutiva a esa prisión o a esa detención. Entonces, son tres instituciones procesales diferentes que no existen en adultos. En adultos es o la privación o es la medida cautelar. En adolescente, prisión tiene sus particularidades propias, que luego las vamos a ver del 581, que es muy parecida a los elementos para decretar una privación de libertad. La detención debe reunir, que es otra figura procesal, los requisitos de la prisión, pero sin embargo ahí es delicada porque el fiscal del Ministerio Público solamente tiene 10 días para, en todo caso, presentar su acto conclusivo, en este caso de acusación. Si no lo presenta hay decaimiento, pero solamente tiene 10 días. Y está la medida cautelar sustitutiva, que son las condiciones que también se le imponen al adolescente. Sin embargo, aquí hay unas más determinantes: sometimiento a cuidado y vigilancia de su representante legal, sometimiento a cuidado y vigilancia del Consejo Comunal y demás. ¿Okay? Entonces, son diferentes las instituciones en materia de adultos y en materia de adolescentes, y eso es lo que inclusive, pues bueno, determina el 548 cuando habla, inclusive en su parte final, que la prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente, de su padre, de su madre o de su responsable. En materia de adultos casi siempre, y es así, cuando un padre hace una petición, se le puede dar respuesta con base al derecho de petición, aquí en Venezuela, el artículo 51 constitucional. Sin embargo, muchas veces también se le da respuesta diciéndole que no tiene cualidad procesal para ejercer ningún tipo de petición, porque para eso tiene su abogado defensor en materia de adultos. En materia de adolescentes es diferente. En materia de adolescentes es un papá, un responsable, el que se verifique que es el responsable de ese adolescente, puede inclusive pedir la revisión de la prisión preventiva o cualquier tipo de petición, porque es coadyuvante en la defensa, que eso también está en la misma ley, no solamente en el 548, sino en el 655. Recuerden entonces, quedamos aquí en el 548, que siguen con los principios. La próxima clase veremos la separación de los adultos, el proceso indígena, y llegaremos a parte importante que es igual, tanto en materia de adultos como en materia de adolescentes,
que son los actos procesales y las nulidades. ¿Qué es un acto procesal? ¿Cómo se generan las nulidades de esos actos procesales? ¿Y hasta qué punto son viables las nulidades procesales? Quiero que en la próxima clase socialicemos un poco con respecto a eso. O sea, quiero que inclusive piensen, ¿hasta qué punto una nulidad puede generar impunidad? ¿Qué? Pregunta para la próxima clase y respuesta. ¿Hasta qué punto una nulidad puede generar impunidad? ¿Son viables efectivamente? ¿Cuándo se puede interponer una nulidad de un acto procesal? ¿Okay? Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que disertamos hoy o diserté hoy? Todo claro, todo muy bien. Felicidades. Gracias, doctora Yoraima. Doctor Fernando Cañizares, doctor Luis. Buenas clases, profesor, excelente, uno se deleita escuchándole. Y bueno, qué lástima que el tiempo es corto, pues. Sí, es verdad. Hola, doctora Adriana, buenos días. Doctora Dilke, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, doctora. Felicidades, felicitaciones. Usted sabe que su desarrollo es espectacular. La felicito. Gracias. Gracias, gracias. Me alegra de verdad servirles y que podamos, bueno, yo me haga llegar, ¿no? Que es lo importante, que lo que puedo tener en mi cabecita o en mi conocimiento lo pueda transmitir de una u otra manera, con ejemplos y demás. Hola, doctora. Ajá, los demás doctores. Hola, doctora David Camacho de Barinas. ¿Cómo está, doctor? Y hola, doctora David Camacho de Barinas, gusto saludarle. Mire, Igual. le iba a preguntar cuando estaba hablando del 628, los delitos. Claro, un adolescente no puede ser detenido por una estafa. Esas fiestas donde uno agarraba la cédula del hermano mayor y colaba en algunas fiestas de adultos, ¿no? A las discotecas. Un delito de suplantación de identidad. Pero le iba a preguntar cómo era el procedimiento, pero me imagino que eso ya lo veremos más adelante. Se detiene, se retiene, porque no es una sanción de privativa de libertad, y entonces el funcionario está en la obligación aún cuando no amerita privativa de libertad en la condición, o en la autoridad, o en el deber de detenerlo. Sí, sí, por supuesto. Por hasta presentarlo al tribunal y que sea el tribunal el que dirima su situación, claro, ¿no? Exactamente, sí. Y lo otro que le iba a preguntar también, ese procedimiento será sobre el sobreseimiento provisional, ¿okay? Por cuanto el artículo dice allí que no se volverá a abrir la causa, pero en el caso del sobreseimiento provisional, obviamente no hay extinción de la acción penal, sino algo momentáneo, pues como un archivo fiscal, quizás sea, no sé. Sí, el sobreseimiento provisional, se lo voy a decir rapidito, sin embargo lo ahondaremos luego. En el sobreseimiento provisional pudiera asemejarse exactamente a un archivo fiscal, solamente que la diferencia o sea, importante o puntual allí es el año. Un año, desde el momento que se decreta ese sobreseimiento provisional, ya pasado un año y un día, necesariamente de oficio tiene que decretarse el sobreseimiento definitivo. Si supongamos hoy es que 27 de marzo, hoy se decretó el sobreseimiento provisional porque la Fiscalía del Ministerio Público no tiene los suficientes elementos en este momento para culpar a ese adolescente, declararlo penalmente responsable, posteriormente el juez, sea de control o de juicio, y determinó que era mejor decretar solicitar el sobreseimiento provisional. Se lo solicitó, el juez revisó que efectivamente no hay suficientes elementos y demás, decreta el sobreseimiento provisional. Eso casi siempre va a la consecuencia, es un sobreseimiento definitivo. De verdad, en los años de experiencia, muy pocos, póngale que si hablamos de cantidad de un 100%, un 2 o 3% de esos provisionales se reactivaban. La mayoría, la consecuencia inmediata es que se decreta el definitivo al año siguiente. 27 de marzo se decretó hoy, 27 de marzo del 2022, ya pasó el año, el 28 de marzo el juez debe inclusive de oficio decretar ese sobreseimiento definitivo. Un año pasa muy rápido, muchas veces se olvida de que efectivamente muchas veces el fiscal del Ministerio Público de tanto trabajo no hay más elementos. Y si no hay un doliente o no hay un pulso procesal por parte de eso, es como decirlo, vamos a dejarlo calladito allí. Se decretó el sobreseimiento provisional, al año se va a decretar el sobreseimiento definitivo, adquirió cualidad de cosa juzgada y no se reactivó. De todas maneras, eso lo vamos a ahondar en las próximas clases.